Domingo, 8 de marzo de 2026. Bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido del planeta Tierra creado por el youtuber bíblico Henry Paul. Hoy tenemos por delante una inmersión monumental. Sí, una de esas exploraciones detalladas que, te obligan a replantearte cómo se leen los textos más antiguos de la humanidad. Exacto. La misión de este análisis a fondo de hoy es escudriñar de forma rigurosa, exhaustiva y con total autoridad, pues un documento sumamente particular y controvertido. Muy controvertido, sí. El título ya es toda una declaración de intenciones. Se titula «Admirar la desnudez física de una mujer no es pecado». Tela con el título, ¿eh? Ya te digo, este texto que vamos a diseccionar hoy fue escrito por el autor de nuestra fuente principal, a quien nos referiremos explícitamente a lo largo de este análisis como el hermano Henry Paul. Y para situar a quienes nos escuchan en el contexto temporal correcto, hay que decir que el manuscrito original data de mayo de 2025, pero cuenta con una actualización muy precisa y detallada fechada en febrero de 2026. O sea, que es un texto vivo, un documento que ha ido puliendo su argumentación con el paso de los meses. Eso es. Y antes de adentrarnos en la arquitectura de estos argumentos, resulta absolutamente imperativo, y quiero recalcar esto, establecer una declaración de imparcialidad rotunda. Fundamental hacer esto hoy. Totalmente. Dada la naturaleza profundamente teológica, religiosa y moral del documento que tenemos sobre la mesa, la misión de ese espacio analítico no es, bajo ningún concepto, tomar partido. Para nada. No estamos aquí para respaldar las posturas del hermano Henry Paul, ni tampoco para condenarlas o someterlas a juicio. Cero juicios por nuestra parte. El objetivo exclusivo de esta exploración es desgranar de forma puramente objetiva la lógica interna, la estructura hermenéutica y las herramientas argumentativas que se presentan en el texto original. Vamos a observar cómo el autor construye su caso legal y teológico, pieza por pieza, sin añadir nuestros propios juicios de valor o preferencias morales. Exactamente. Pues el planteamiento central, la premisa principal que lanza el hermano Henry Paul, desde la primera página, no se anda con rodeos. Afirma de manera categórica que en mirar la desnudez física de una mujer, ya sea a través de una pantalla en Internet o en la vida física real, no constituye un pecado según las escrituras bíblicas. Y lo que resulta verdaderamente llamativo de su enfoque, no solo la afirmación en sí, que ya de por sí es fuerte, Claro. sino el andamiaje que utiliza para sostenerla. Adelanta que su justificación se basa estricta y únicamente en la ley de Dios. Y al hacer esto establece un contraste marcadísimo, casi de confrontación. Frente a lo que él considera que son meros sentimientos, emociones o sensibilidades humanas modernas. Vale, vamos a desgranar esto, porque toda la base de su argumento, el núcleo del que parte todo lo demás, reside en cómo define y acota el concepto mismo de pecado. El texto nos exige abandonar cualquier noción cultural o emocional del pecado para adaptar un diccionario puramente técnico y jurídico. O sea, como si estuviéramos en un tribunal. Tal cual. El hermano Henry Paul establece una definición donde el pecado no es una sensación de culpa interna, ni una ofensa moral ambigua que dependa de la época. Ya. Según su análisis, el pecado es exclusiva y literalmente la infracción de la ley. Y cuando emplea el término ley, Se está refiriendo de manera muy específica a la Torá, el corpus legal dictado a Moisés en el Antiguo Testamento. a los códigos de esa época. Exacto. Y para cimentar esta definición tan milimétrica, el autor aporta textos muy concretos. El pilar fundamental de su tesis es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Un pasaje clave para su argumento. Clavísimo. Este pasaje se utiliza en el documento como una fórmula matemática. Pecado equivale a infracción de la ley. No hay zonas grises. Resulta fascinante ver cómo el documento opera casi como un alegato jurídico, paso a paso. Y para reforzar esa idea de que la ley escrita es el único baremo válido, el autor acude a las cartas del apóstol Pablo. Menciona específicamente Romanos 3:20 y Romanos 7:7 y 8. Sí. Y a través de estos pasajes, la lógica que plantea el texto es que, sin la existencia de un código penal escrito, ni siquiera tendríamos la capacidad de saber qué es un delito espiritual. La ley funciona como el único manual válido. Eso es. Si una acción concreta no está codificada, tipificada y prohibida explícitamente en ese manual legal antiguo, entonces, por definición técnica, no puede ser considerada un pecado.
Dios Padre, según argumenta el texto, otorga el conocimiento del pecado única y exclusivamente por medio de esa jurisprudencia mosaica. Y es precisamente la rigidez de ese marco legal lo que lleva al autor a tomar una postura enormemente combativa contra el sistema religioso contemporáneo. El documento lanza un ataque frontal, directo y sin concesiones, hacia lo que el hermano Henry Paul denomina los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Una crítica durísima. Durísima. El análisis que hace el autor de estos líderes religiosos es que han corrompido el sistema judicial divino. Según el texto, enseñan a los varones que el simple acto visual de admirar a una mujer desnuda les condenará a un supuesto infierno de fuego. Pero el hermano Henry Paul argumenta, código en mano, que esa condena es nula de pleno derecho porque carece de base legal en las escrituras originales. Fíjate que el choque aquí es entre dos formas de entender la moralidad. Claro, una basada en la pureza interna y otra en la legalidad externa. Exacto. El documento sostiene que esos líderes religiosos basan sus condenas en sus propios sentimientos, en sus emociones o en tradiciones puritanas, pero no en los textos escritos por Moisés. Es como si el autor presentara un recurso de apelación ante un tribunal supremo, argumentando que se ha sustituido la fría y objetiva jurisprudencia divina por la frágil sensibilidad humana. Para él, los sentimientos simplemente no tienen jurisdicción alguna a la hora de tipificar un pecado. El veredicto legal del autor culmina en esta sección con un desafío abierto y público. Él reta a cualquiera de sus detractores a encontrar un solo texto, un solo versículo en los libros de la ley mosaica, donde Dios Padre condena el acto específico de admirar la desnudez física de, y cito textualmente sus palabras, unas buenas hembras humanas. Y hace hincapié en que esta supuesta ausencia de prohibición se aplica tanto al entorno digital contemporáneo de Internet como a la vida física real. Su conclusión es tajante y deductiva. Al no existir tal prohibición explícita en el Código Penal de Moisés, la acción de mirar no constituye una infracción de la ley, y por consiguiente es imposible catalogarla como pecado. Así es. Pero el autor no se detiene en la mera teoría legal de los mandamientos. Para demostrar que esta mirada no solo es legal, sino que es parte del diseño original, hace un viaje histórico y teológico hasta el principio mismo de la humanidad. Avanzando en la línea temporal que plantea el documento, nos trasladamos al libro del Génesis. Resulta tremendamente curioso ver cómo utiliza al primer hombre y a la primera mujer, en el contexto del jardín del Edén, para justificar y blindar su postura sobre la observación del cuerpo femenino. Lo fascinante de esto es la visión cristológica sumamente particular y detallada que el autor aplica al relato de la creación. Concretamente, se detiene en Génesis 2:22. Cuéntanos sobre esto. Pues el texto no interpreta que fue una deidad abstracta quien creó a Eva, sino que argumenta que fue el mismísimo Mesías, Jesús, ejecutando la obra creadora que procedía directamente del Padre Celestial, quien formó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Apoyándose en referencias cruzadas. Sí, usando un entramado de textos como 1 Corintios 8:6 y Mateo 19:26. El hermano Henry Paul establece que fue el propio Jesús quien, en su rol de arquitecto divino, decidió crear a la mujer y diseñó meticulosamente cada uno de sus atributos físicos. Es decir, coloca a la figura de Jesús de Nazaret directamente en el taller del Génesis, mucho antes de los relatos de los Evangelios. Y el texto hace un énfasis gigantesco en el resultado estético de esa creación divina. Argumenta que la mujer es una creación absolutamente bella, precisamente porque proviene del, en sus palabras, más bello creador. La premisa del documento es que la atracción física no es un accidente biológico ni una trampa terrenal, sino un propósito explícito del diseño original. Dios la creó físicamente atractiva para que el varón se sintiera irremediablemente atraído hacia ella de forma natural. Y esa insistencia en el diseño original sirve de puente para que el autor introduzca una crítica inesperadamente aguda hacia la estética de la modernidad. El texto establece un contraste radical entre esa belleza natural, concebida en el taller del Edén, y las prácticas de la actualidad. Aquí es donde entra la crítica a la industria cosmética, ¿verdad? Así es. El documento afirma, de manera muy crítica, que elementos modernos como el uso excesivo de maquillaje, los cosméticos industriales y las cirugías estéticas han provocado que la mujer contemporánea vaya perdiendo progresivamente esa belleza natural,
que el creador imprimió en el origen. Es un argumento que entrelaza una exégesis hiperliteral del Génesis con una especie de purismo estético, un giro de guión interesantísimo. Utiliza un texto antiguo para invalidar las modificaciones corporales modernas, defendiendo que la belleza desnuda y sin alteraciones es el estándar divino. Y volviendo precisamente a esa desnudez en el Edén, el documento concluye esta sección analizando las dinámicas de la mirada antes de que existiera el concepto de culpa. Según el análisis del hermano Henry Paul, el propio creador admiró su bella creación una vez terminada, contemplando su obra. Y cuando llevó a la mujer ante Adán, el texto subraya, apoyándose firmemente en Génesis 2:25, que Adán veía la desnudez de Eva como algo, cito, absolutamente normal y natural. La deducción lógica del autor es que ambos, tanto el creador como el primer hombre, observaron la desnudez femenina sin que en ninguno de los dos casos esa mirada constituyera un pecado. Admirar la obra divina en su estado más primigenio y desnudo se presenta como un acto de apreciación exento de cualquier mancha moral. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque claro, uno podría argumentar que el Edén era un estado de perfección inmaculada, sin pecado original, sin malicia. Era fácil no pecar allí. Pero el documento demuestra no tener miedo a ensuciarse las manos con la complejidad humana. Avanza en la historia bíblica. Exacto. Se adentra en un terreno muchísimo más pantanoso para analizar el segundo gran ejemplo de su argumento. Deja atrás el paraíso idealizado y nos lleva directamente a un mundo caído, un mundo ya regido por la ley, enfrentándonos al célebre y escandaloso relato del rey David y Betsabé. El descrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ese mismo. Este episodio es el verdadero caso de estudio. La prueba de estrés para la teoría legal del autor. Porque aquí ya existe la Torá y existe la tentación. El texto detalla la narrativa con precisión forense. Es el atardecer en la antigua Jerusalén. El rey David se levanta de su lecho, sale a pasear por el terrado del palacio real y, desde esa posición elevada, observa a una mujer bañándose en las cercanías. Y las escrituras especifican que era muy hermosa. Así es. Pero el documento hace un hincapié extraordinario en una palabra que se vuelve la clave de bóveda de toda su tesis para este pasaje. El acto de verla fue puramente accidental. El autor se encarga de pintar una imagen muy clara. David no estaba agazapado buscando espiarla. Simplemente salió a pasear y el encuentro visual ocurrió. Para conectar esto con nuestra realidad, es el equivalente histórico a estar haciendo scroll pasivamente en una red social o navegando por Internet. Y que de repente aparezca una imagen sugerente o un anuncio en la pantalla. No hay intencionalidad en la búsqueda. Ninguna. Y el texto argumenta, lógicamente, que si Betsabé se estaba dando un baño para purificarse, es evidente e innegable que estaba desnuda físicamente, ya que la lógica dicta que nadie se baña con ropa. Claro. Y a partir de ese evento fortuito, de ese accidente visual, el hermano Henry Paul expone la distinción fundamental de todo su tratado. Esta diferenciación está diseñada específicamente para desmontar y refutar a quienes él califica, con bastante dureza, como santurrones y santurronas del sistema iglesiarero apóstato. El texto argumenta que estas facciones afirman que el simple hecho de que los fotones de la imagen de una mujer desnuda, especialmente una mujer casada, como era el caso de Betsabé, esposa de Urías, lleguen a la retina del espectador, constituye ya un pecado condenatorio. Y el autor, basándose en su estricto marco legal, tilda este contraargumento de irracional, porque, bajo el prisma de su análisis, la mera recepción de una imagen no figura en el Código Penal de Moisés. Efectivamente. Entonces, la gran pregunta que resuelve el documento es, ¿en qué milisegundo exacto se cruza la frontera de la legalidad hacia el delito espiritual? Pues la frontera se cruza y el pecado se materializa única y exclusivamente cuando se altera el estado interno hacia una voluntad de apropiación ilícita. Según el meticuloso análisis del autor, en el instante en que David vio accidentalmente la desnudez física de Betsabé, su historial legal seguía intacto. ¿No pecó? No pecó. El verdadero pecado, la infracción tipificada de la ley, según los mandamientos explícitos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ocurrió en el momento exacto en que David comenzó a desearla sexualmente en su corazón.
Es en esa intención interna de poseer, de codiciar a una mujer que legalmente pertenece a otro hombre, donde radica el adulterio espiritual. Un concepto que el autor enlaza magistralmente con las palabras de Jesús en Mateo 5:28. El delito se comete en la mente antes de consumar el adulterio físico posterior. El nivel de bisturí analítico es tremendo. El documento separa de forma completamente clínica el acto visual, ya sea de admiración estética o un encuentro visual fortuito, del acto interno de codicia sexual prohibida. Y para ilustrar lo inviable y absurdo que sería mantener la postura contraria, la de los santurrones, el autor utiliza una analogía sumamente gráfica. Con un punto de humor negro que resulta muy efectiva. Plantea un escenario donde lleva la lógica de sus oponentes hasta sus últimas consecuencias. El hermano Henry Paul argumenta que si el simple hecho de mirar o admirar a cualquier mujer fuera inherentemente un pecado, la única solución práctica y viable en el mundo real para que un hombre no estuviera infringiendo la ley constantemente sería salir a la calle caminando con los ojos fuertemente cerrados. Es una imagen deliberadamente ridícula, la de hombres tropezando por las calles, que el autor utiliza para demostrar la inconsistencia y la impracticabilidad de condenar la mirada como tal. Es una reducción al absurdo de manual. Si la simple observación es el delito, la ceguera voluntaria se convierte en la única defensa legal posible, y nadie puede vivir así, lo cual nos lleva a la conclusión lógica de su tratado. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el autor no deja su teoría en el aire, Sino que la aplica. Exacto. Destila toda esta argumentación teológica, histórica y legal en un conjunto de reglas de aplicación increíblemente precisas. El documento funciona como un manual de conducta para la vida cotidiana de los varones. Estableciendo un marco moral que varía drásticamente dependiendo de una única variable, el estado civil del individuo. Eso es. El texto aterriza toda esta filosofía en jurisprudencia aplicada, ofreciendo conclusiones sin margen de ambigüedad. Empecemos desgranando las reglas para el varón soltero. ¿Cuál es el marco de acción legal para él según el dictamen del hermano Henry Paul? Para el varón que no ha contraído matrimonio, el texto dictamina una libertad legal casi absoluta. Bajo la interpretación de la ley de Dios del autor, el soltero tiene total autorización para admirar la belleza física femenina. Y esto es aplicable en cualquier entorno, ya sea consumiendo contenido explícito, navegando por Internet o paseando por la calle en la vida real. Pero el documento va un paso más allá en su exégesis legal, ¿no? Sí, si la mujer que este varón observa es también soltera, el autor afirma categóricamente que puede desearla sexualmente sin que esto constituya ningún tipo de pecado. De hecho, el texto especifica que este principio no está limitado a la singularidad. El varón soltero puede desear sexualmente a múltiples mujeres solteras simultáneamente, y su expediente espiritual seguiría limpio, sin suponer una infracción de la ley mosaica. Ojo al matiz, porque estamos hablando de un marco de acción permisivo que haría saltar por los aires los estándares de pureza de muchísimas instituciones religiosas contemporáneas. La lógica parece ser que, si no hay un contrato matrimonial de por medio, no hay propiedad legal que codiciar, y por tanto no hay delito. Esa es la interpretación estrictamente legalista. Pero la situación jurídica cambia radicalmente cuando cruzamos la línea hacia los hombres que ya han contraído matrimonio. Ahí el texto impone una frontera muy clara. Ese matiz contractual lo es todo en la arquitectura legal del autor. Para el varón casado, la regla fundamental sobre la admiración visual se mantiene inamovible. El texto establece de forma explícita que el hombre casado sí puede admirar la desnudez física de cualquier mujer, sea soltera o casada. O sea, mirar sigue siendo lícito. La recepción de la imagen sigue sin estar penalizada en su código. Sin embargo, la frontera absoluta, el muro infranqueable para el varón casado, se encuentra en la maquinaria del deseo. El documento dicta que este hombre tiene estricta y terminantemente prohibido desear sexualmente a una mujer que esté casada con otro hombre. Claro, permitir que la admiración visual se transforme en deseo hacia una mujer casada constituiría un acto directo de codicia de la mujer del prójimo. Eso es cruzar la línea roja hacia el adulterio espiritual, y por lo tanto supone una infracción frontal y directa de la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de lo fascinante que resulta desmenuzar los detalles específicos de los versículos, las traducciones y los relatos de reyes antiguos, resulta vital reflexionar sobre por qué, para la audiencia, para quienes nos escuchan, tiene tanto valor entender cómo se estructuran y se blindan textos de esta naturaleza. Totalmente. Vivimos inmersos en una era saturada de estímulos,
donde la hipersexualización y el consumo masivo de imágenes a través de pantallas es el pan de cada día. Y lo que observamos en este documento es un intento sumamente metódico, casi algorítmico, de aplicar un marco estrictamente legalista y literal basado en normativas del antiguo Oriente Próximo a las complejidades de nuestra realidad digital moderna. Es un enfoque que choca de frente. Y desafía radicalmente las convenciones morales de ciertas instituciones que, como bien señala y critica el autor, a menudo operan más desde la gestión psicológica de la culpa o el fomento de un sentimiento de pureza inalcanzable que desde una exégesis legal estricta de la Torá. Nos muestra de una forma brillante cómo la interpretación de un mismo texto fundacional puede derivar en normativas de conducta diametralmente opuestas. Dependiendo de si un filtro que utilizas para leerlo es la fría letra de la ley escrita o la pesada tradición emocional acumulada durante siglos. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que va mucho más allá de los límites de las páginas del propio documento que hemos diseccionado hoy y que apela directamente a la mente moderna. A ver. ¿Cómo muta o se distorsiona nuestra percepción de la moralidad humana cuando intentamos aplicar a la fuerza códigos legales desarrollados hace milenios para sociedades nómadas o agrarias a tecnologías modernas de consumo visual masivo e instantáneo, como es Internet? Es una paradoja tremenda. Y, por otro lado, si consideramos la fuerte y específica crítica del autor hacia la cosmética y la cirugía estética, uno se plantea, inevitablemente, hasta qué punto la definición misma de lo que catalogamos como belleza natural frente a belleza artificial o corrompida está dictada silenciosamente por las presiones de la cultura contemporánea y la industria del marketing, en lugar de por las descripciones de perfección que podamos intentar rescatar de textos antiguos. Es una tensión constante. Casi un pulso entre la fijeza del texto sagrado, el peso de la tradición interpretativa y el avance arrollador de la tecnología. Un triángulo que redefine continuamente nuestras fronteras éticas y nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Un debate que da para pensar mucho. Una reflexión interesantísima para poner el broche final a esta inmersión. Ha sido un análisis profundo, denso y tremendamente revelador sobre la mecánica de los argumentos interpretativos. Dale like al video, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.